Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El que camina sobre las brasas se quema los pies. El que se enreda con la mujer ajena no quedará sin castigo. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. En esta semana continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Los pecados sexuales. Y hoy compartiremos el tercer tema de esta serie, escalones que descienden al adulterio. Tú nos creaste con un propósito. Y como de costumbre está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes que miércoles y viernes nos escuchan. Muy contento, aunque hoy no va a hablar, está mi esposita amada, está aquí al lado mío, al otro lado está mi Santiaguito hermoso, contento con ellos. No, también está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Bienvenida Beatriz, buenos días. Gracias, Oscar, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes de Vida con Propósito. Y en esta serie hemos visto dos temas. El primero, ¿por qué Dios condena la inmoralidad sexual? Y el segundo, huye de la pornografía. Estos temas y muchos otros usted los puede escuchar y recomendar ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. Bueno, y entrando en materia, Pastor Ángelo, buenos días. ¿Y por qué tituló este tema Escalones que descienden al adulterio? Porque generalmente cuando se cae en el pecado del adulterio, no es por alguna situación repentina, no es algo improvisado. Los que se enredan en esta relación pecaminosa, Beatriz, la inician poco a poco, la inician paso a paso, escalón tras escalón, sin saber que al final, pues obviamente este pecado lo llevará a una tragedia. Tal como lo dice Proverbios 7, 22 y 23, y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello se le va la vida. Quiere decir que los que se involucran en una relación adúltera inicialmente no lo han planeado. Permítame contestarle de la siguiente manera, Oscar. Ningún conductor quiere tener un accidente. Pues yo pienso que ninguno, ¿no? Todos al conducir pues queremos llegar a un buen destino sin pasar percance alguno en el trayecto de nuestra travesía. La pregunta es, ¿por qué nos accidentamos? ¿Por qué hay tantos accidentes? Yo creo que los accidentes se dan por pequeños descuidos. Es decir, nadie dice o nadie piensa, voy a acelerar para estrellarme más adelante. Pues nadie dice eso, ¿cierto? Pero el abusar de la velocidad, el no hacer mantenimiento preventivo al vehículo, el no respetar las señales de tránsito, el dejarse quizás provocar por otros en la vía, es lo que ha ocasionado un alto número de accidentes que han cobrado muchísimas víctimas. De alguna manera, pues esto tiene una clara relación si nosotros lo comparamos con los accidentes morales de índole sexual y más específicamente con el pecado del adulterio. Es por eso que el fallecido hermano Pablo trataba algo con respecto a este tema. Esta es una historia con propósito. El hermano Pablo decía de la siguiente manera: mi querido Timoteo, estaba un día mirando a través de la persiana de mi casa y vi algo que me atrajo la atención. Eran unos jóvenes que parecían no tener sentido común. Como que nada les importaba. Por cierto, uno de ellos parecía estar totalmente falto de juicio. Lo vi cruzar la calle, llegar a una esquina y encaminarse hacia la casa de una mujer. El día llegaba a su fin y las sombras de la noche avanzaban. De pronto la mujer, con aspecto de mujer de la noche y con visibles intenciones malsanas, vio que él se acercaba a su casa y salió a su encuentro. Allí mismo en la calle lo abrazó y lo besó. Con todo descaro le dijo: salí de la casa precisamente para buscarte y te he encontrado. Mi cama está arreglada con sábanas de lino fino, importadas y perfumadas, con perfumes traídos de lugares exóticos. Ven, bebamos de la copa del amor hasta el amanecer.
Mi esposo no está en casa, ha emprendido un largo viaje y no regresará por varios días. Con sus palabras seductoras lo convenció y con halagos, mimos y abrazos lo sedujo. Él enseguida la siguió, yendo tras ella como buey que va al matadero, como ciervo que cae en la trampa, como ave que se lanza contra la red. El hermano Pablo decía que este relato es una paráfrasis del capítulo 7 de Proverbios y él la usó precisamente para escribir sobre los peligros de los pecados sexuales. Su artículo, para los que lo quieran buscar en internet, se titula Huye, no seas esclavo de la lascivia. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, volviendo al texto inicial que usted compartió, Proverbios 7, 22, 23, donde dice: y él enseguida fue tras ella como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Es bien interesante que Salomón compare al hombre que acude al adulterio con tres animales que ignoran el peligro al que se exponen cuando se acercan a lo que les cobrará la vida: el buey, el ciervo y el ave. ¿Qué nos enseña esta comparación? Bueno, lo que nos enseña es que el acto mismo del adulterio, según esta analogía de Salomón, del proverbista, que es el matadero, que es la trampa, que es la red, en la que terminan quitándole la vida a su víctima, lo que nos muestra acá, y es una sorpresa, es que los seres irracionales que aquí está mencionando Salomón caen en esta clase de artificios por una razón lógica, y es que ellos no tienen inteligencia. Los animales no tienen capacidad de entendimiento ni discernimiento, ¿cierto? Entonces lo sorprendente aquí es que él compara a estos animales con el hombre, siendo el hombre un ser pensante, siendo el hombre un ser inteligente. Entonces la sorpresa aquí es que es muy, pero muy extraño que el hombre que sabe que el adulterio le va a causar un mal, va a causar una tragedia para su matrimonio, para sus hijos, el hombre abdique frente a la tentación del adulterio, se meta porque ya se dejó llevar, y él sí tiene la capacidad de pensar. Pues los animales, si caen en una trampa, pues al fin y al cabo son animales, pero ¿por qué el hombre, siendo un ser pensante, cae en la trampa del adulterio? Miremos a la luz de la Biblia cuáles son esos escalones que lenta o vertiginosamente llevan tanto al hombre como a la mujer al fatídico desenlace del adulterio, para que tomemos medidas de protección. O si es el caso, comencemos el camino del descenso que guardará no solo nuestras vidas, sino también nuestras almas. Sí, Betty, yo siempre me he preguntado por qué Dios quiso que en su palabra quedara el fracaso más grande de la vida de David, a pesar que Dios lo había perdonado de su pecado. ¿Será que Dios quiere comunicarnos algo con esta historia? ¿Será que Dios nos quiere decir que si el hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de él cayó, entonces ¿será que Él nos quiere decir que nosotros también podemos caer, que no estamos exentos? Entonces vamos en este programa y el del próximo viernes, vamos a mirar la estrepitosa caída de uno de los hombres más devotos a Dios. Analicemos cada uno de los escalones, sí, porque así se titula el programa de hoy, ¿no? Escalones que descienden al adulterio. Vamos a analizar cada uno de esos escalones donde él fue descendiendo paso a paso, poco a poco, rumbo a su bochornosa noche de pasión o tarde de pasión, y saquemos lecciones que nos protejan a nosotros. ¿Cuál fue ese primer escalón que evita por el que comencemos a descender perdón? Sí, o sea, lo que quiere decir Beatriz, creo yo, es que ¿cuál fue ese primer escalón a evitar por el que comenzó a descender el rey David? Bueno, el primer escalón que todos debemos evitar si no queremos llegar al desenlace del adulterio, entonces es reduzca el estándar moral. Es lo que debemos evitar, no les estamos diciendo a los oyentes que lo reduzcan, ¿no? Sino que si usted de verdad quiere llegar al adulterio, entonces reduzca el estándar moral y seguro que va a llegar al adulterio. Dice segundo libro de Samuel 5:13. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Vea, muchas grandes edificaciones, muchísimas, cayeron por haber ignorado pequeñas grietas. Y yo creo que en David se cumplió ese principio.
Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento estaba permitida, no mandada, no ordenada por Dios, sino permitida por Dios la poligamia, para los reyes había un mandamiento especial, porque Dios a los líderes les exige más. Ellos, los reyes, debían cuidarse de no tener muchas mujeres. ¿Y por qué Dios le prohíbe esto a los reyes? Pues Dios mismo había dicho terminantemente, para que no se desvíe su corazón. Esa era la razón por la cual Dios le prohibía a los reyes tener muchas mujeres. Dice así Deuteronomio 17:17. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. En este versículo que acabamos de leer, se ve que también se le prohibía tener plata, riquezas, pero no leí el contexto, que también dice que otra de las prohibiciones era tener caballos. Entonces David supo cumplir lo de los caballos, él no se llenó de muchos caballos. Sí, no puede tener muchos caballos, aunque tenía caballos para transportarse. Sí, ¿no? pero no tenía muchos caballos y tampoco, digamos, que dejó llenarse de muchas riquezas, pero lo que ignoró David fue lo de las mujeres. Eso sí, él no lo cumplió. Entonces pudiéramos decir que David redujo su estándar moral. Estaba bien en otras áreas, pero en esa área a él como que le quedó grande. Y obvio, estando él en una cultura polígama, él creyó que pues no debía darle tanta tiza al asunto. Si todo el pueblo lo hacía y si todos los reyes, los que no pertenecían a Israel, pues lo hacían, pues no habría necesidad que él se limitara. No obstante, la reducción de ese estándar puesto por Dios fue el primer escalón que él descendió para verse envuelto en un absurdo adulterio y posteriormente un infame asesinato. De este primer escalón, digámoslo así, ¿qué lección espiritual podemos sacar? Bueno, debemos, a como dé lugar, no rebajar el estándar que previamente Dios nos ha establecido en su palabra. Lo que Dios ha dicho es muy serio como para que nosotros lo rebajemos, lo tergiversemos o lo ignoremos. Haremos bien en atesorar los dichos de Dios en nuestros corazones y regirnos en nuestra conducta por esos estándares que Dios ha puesto para nuestras vidas. Solo así nosotros podemos salir ilesos en una sociedad depravada, ¿cierto? En una sociedad que aplaude el pecado y en una iglesia corintia. Cuando hablo de iglesia corintia estoy haciendo a esa iglesia permisiva en cuanto al pecado de inmoralidad sexual. Pastor Ángelo, ¿cuál es el estándar de Dios en el aspecto moral? Bueno, digámoslo de esta manera, Dios condena la fornicación y siempre la va a condenar. Dios condena el adulterio, Dios condena los malos pensamientos, o sea que son las raíces de estos pecados. Dios condena la pornografía, Dios condena las desviaciones sexuales, Dios condena los chistes de doble sentido, todo eso Dios lo condena. Bueno, alguien pudiera preguntarse, sobre todo en una sociedad postmoderna, permisiva y sensual, ¿y qué es lo que Dios no condena? Bueno, Oscar, Dios no condena el amor apasionado y puro de un hombre y de una mujer en el santo estado del matrimonio monógamo heterosexual. Eso Dios no lo condena, Dios lo aplaude porque eso fue lo que Él estableció. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. El primer escalón que nos lleva a caer en el pecado del adulterio es reduzca el estándar moral establecido por Dios. Después de dar este paso, pastor, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el segundo escalón? Bueno, entonces el primer escalón, ya lo sabemos, vamos a ver el segundo escalón. ¿Qué es lo que usted debe evitar? Este escalón es para evitar, no nos vayan a malinterpretar, estimados oyentes, que le estamos diciendo que reduzcan el estándar moral y no vayan a malinterpretar este. Si alguien quiere llegar al adulterio, si un hombre casado, una mujer casada quieren llegar al adulterio, entonces abandone la disciplina. Si usted abandona la disciplina, lo que le espera es el adulterio. Dice así en nuestra historia que estamos estudiando, segundo libro de Samuel 11:1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Son varios los señuelos que usa el adulterio para atrapar a sus víctimas y uno de esos señuelos es la indisciplina. De hecho, los otros señuelos también se hacen fuertes solo cuando está mediando la indisciplina. Cuando nosotros hacemos lo que no debemos hacer o cuando dejamos de hacer lo que sí debemos hacer, es ahí, mi estimado oyente,
cuando el llamado al adulterio llega a su punto de ebullición. Algunos hombres y mujeres, luego de haber caído en el pecado sexual, confesaron, sencillamente caí porque estaba en el lugar equivocado. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, lo que pienso es que eso es indisciplina. Si yo estoy en el lugar equivocado, es porque fui indisciplinado. En cuanto al rey David, el escritor sagrado es muy claro en decirnos que era el tiempo en que los reyes salían de campaña o salían a la guerra, ¿cierto? ¿Qué quiere decirnos quien está escribiendo para la posteridad de Israel esta crónica del rey David? Bueno, lo que nos quiere decir rotundamente el cronista es que, y se lo dice a las futuras generaciones, no lo dice a nosotros, es que las razones por las cuales el máximo líder de Israel incurrió en tan terrible pecado fue debido a su indisciplina. David debió haber estado batallando junto a Joab, junto a su ejército, pero él prefirió quedarse muy cómodo en su palacio, recostado. Y vea que el pero que usa el escritor es con el propósito, porque, dice que cuando los reyes salían de campaña, pero David, ¿no? Este pero que usa el escritor es con el propósito de señalarnos que eso que David hizo estaba muy, pero muy mal. De hecho, el final del capítulo termina así, segundo de Samuel 11:27. Después del luto, David, aquí ya muere Urías, el esposo de Betsabé, y dice así: después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, acá Reina Valera dice pero, acá NBI dice sin embargo. Sin embargo, pero, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Una versión dice, lo que David había hecho fue maldito a los ojos del Señor. Así como cuando nosotros evaluamos por qué sucedió un accidente, si nosotros miramos en retrospectiva el documento bíblico, lo que nos dice es que una de las causantes de la caída de David fue por haberse quedado en el palacio cuando él debía estar batallando. O sea, David rebajó su estándar de disciplina. Él no fue disciplinado, él incurrió en indisciplina y por eso el adulterio hizo aparición. ¿Qué lección espiritual podemos nosotros aprender hoy de este descuido del rey David? Aquí hay pues una clara lección que de alguna manera ya lo hemos dicho, y esta es una lección espiritual que nosotros debemos tomar. Si permitimos que la indisciplina nos domine, si nosotros estamos ahí como permitiéndonos cosas que no deberíamos permitirnos, entonces estamos a vísperas de nuestra caída. También podríamos notar que echar una siesta no es pecado, ¿no? No queremos transmitir eso. Pero echar una siesta cuando los demás están combatiendo, pues es una acción indolente, una despreocupación, en el caso de David, por una nación que confiaba en su rey, por una nación que lo amaba y estaba totalmente confiada en que su rey iba a pelear sus batallas. Y lo que David está diciendo es que él no está dispuesto a dar la vida por ellos, que esa era una de las funciones del rey. Ciertamente hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero cuando esas cosas son producto del ocio y la indisciplina, entonces estamos descendiendo un escalón más en el camino hacia el pecado y en este caso en el camino hacia el adulterio. Permítame entonces, estimados oyentes, les hago unas preguntas. ¿Cómo va usted con la disciplina de la oración? ¿Sí está orando? ¿Cómo está usted con la disciplina en la lectura bíblica? ¿Usted lee la Biblia todos los días? ¿Hace cuánto usted no ayuna? Solo ayuna cuando se convoca ayuno en la iglesia, aunque algunos ni cuando eso, ¿no? Convoca ayuno en la iglesia y ni siquiera asisten. ¿Cómo usted está aprovechando su tiempo libre? ¿Será que usted tiene demasiado tiempo libre, demasiado tiempo de ocio? ¿Es de los que desperdicia su tiempo en internet, navega y navega? Pues puede ser que en esa navegación usted se hunda. ¿Será que usted aprovecha su tiempo leyendo buenos libros, escuchando buenas predicaciones? Mi estimado oyente, ¿cómo está usted de disciplina? Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Recapitulemos hasta este momento, basados en la vida del rey David. Hemos visto dos escalones que nos llevan a descender hacia el adulterio. El primer escalón sucede cuando reducimos el estándar moral, y el segundo cuando abandonamos la disciplina. Veamos el tercer escalón.
Tercer escalón, habitar, ¿no? Hago nuevamente la aclaración, habitar. Si usted quiere caer en el adulterio, entonces mire lo que no tiene que mirar. Ese es el escalón. Mire lo que no tiene que mirar. Dice 2 de Samuel 11, del 2 al 3. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Este escalón tiene que ver con el anterior. Quien es indisciplinado con lo que tiene que hacer, será indisciplinado con lo que no tiene que mirar. ¿Qué se supone que debía hacer David cuando vio a Betsabé allí bañándose? Pues el rey inmediatamente debió haberse retirado a su palacio, haber buscado oficio, ¿cierto? Pero el cronista nos escribe que Betsabé era sumamente hermosa, como para que David hiciera caso omiso a esa belleza. Recordemos que aquí los estándares morales de David ya están muy bajos. Es casi imposible que quien se ha entregado de lleno a la sensualidad y que además cuenta con un harén, ¿cierto?, no ceda ante los encantos de una mujer. Es lo que le está sucediendo a David. Bueno, algunos culpan a Betsabé del pecado de David. ¿Qué opina al respecto? Bueno, en lo que respecta a Betsabé, ella era tan hermosa que se había convertido en la esposa de uno de los hombres más valientes del ejército de Israel, de Urías. Si el cronista asegura que ella era hermosa, sencillamente lo era. Y aquí entonces respondo su pregunta, Oscar. Erradamente hay algunos que han querido culpar a Betsabé del pecado de David. Pero cualquiera que lea bien el texto bíblico se dará cuenta que la intención del escritor no está ni en lo más mínimo culpar a Betsabé de ese suceso. Más bien el propósito del escritor bíblico es mostrarnos que David tuvo toda la culpa de su pecado. No está ahí en la intención del que escribe que echarle la culpa a Betsabé. No, totalmente la culpa está sobre David. También hoy hay algunos respecto a este tema que culpan de su caída a terceros, como a su cónyuge, o justifican su debilidad y no asumen su responsabilidad. Así es, Oscar. No falta el que quiere culpar de su pecado a otros. Y si bien es cierto que los hombres somos sensibles a lo que nosotros vemos y que las mujeres deberían ser muy cuidadosas al elegir las prendas con que se deben vestir, independientemente de cómo lo hagan las mujeres, Dios nos exige a los hombres pureza total. Y en cuanto a la mirada de David, entonces podemos decir que fue una mirada totalmente libidinosa. Aquí sale una verdad en cuanto a los pecados sexuales. Todo adulterio físico primero fue adulterio imaginario, primero fue un adulterio mental. Así que nosotros bien haríamos en rogarle al Señor que nos ayude y que nos dé ojos solo para mirar a nuestro cónyuge. Cada vez que nosotros miramos a nuestro cónyuge y lo deseamos, pues estamos honrando a Dios, porque eso es avalado por Dios, eso es permitido por Dios. Pero cada vez que nosotros miramos lo que no tenemos que mirar, estamos teniendo en poco a Dios y su palabra. Entonces recordemos este tercer estándar: no mire lo que no tiene que mirar, ¿no? O si usted quiere caer en adulterio, siga codiciando a la vecina, siga codiciando quizás a la hermana de la iglesia, ¿no? Como que le parece muy simpática la hermana de la iglesia y se queda mirándola y como que la contempla en su mente por medio de sus ojos. Seguro que lo que espera más adelante será un adulterio. Estimada mujer que me escucha, no deje de mirar a quien no tiene que mirar. No mire que quizás el vecino está más apuesto, quizás es más elegante, qué sé yo, porque esas miradas inapropiadas van a llevar tarde que temprano a una relación adúltera. No tiene que escuchar. En el caso de las mujeres sí, que les encanta que les digan cosas bonitas, entonces sería: no escuche lo que no tiene que escuchar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema aquí en el día 1020 de la Red Primavera y por internet también a través de radioprimavera.com. También le invitamos a nuestras reuniones los días domingos en Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la carrera séptima número 450, lo mismo en el poblado municipio de Girón a las 8 de la mañana, en nuestra sede ubicada en el restaurante y asadero Super Pollo, en la carrera 26, número 4121, segundo piso, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde,
en la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Apreciado oyente, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes y les deseamos que pasen un día muy feliz.